Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Velesper y en estos momentos me encuentro acompañada de la comisionado residente Jennifer González Colón desde Washington, D.C. Saludos, comisionada. Buenas tardes a ti y a todos los amigos que escuchan este podcast. Es un gusto tenerle y sobre todo en unas circunstancias tan serias en las que estamos viviendo todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y pues el mundo entero, ¿verdad? Pero queremos, antes de comenzar con los temas que tienen que ver con las medidas del Congreso aprobadas y que benefician a puertorriqueños y medidas de la salud, toque de queda, realmente lo primero que queremos preguntarle es ¿qué reflexión usted hace en estos momentos tan importantes que nos encontramos y de tanto el riesgo de contagio? Las personas están sintiendo un poco de miedo ya, ¿verdad? Después que ven las noticias. ¿Qué lectura usted hace del momento y qué reflexión hace del momento? Lo primero es que yo creo que ninguna de nuestras generaciones había tenido la situación de enfrentar una pandemia como esta. Lo más cercano así, vimos el ébola y nunca llegó, ¿verdad?, a Puerto Rico. Vimos cuando empezó la enfermedad del SIDA, que se discutió muchísimo a nivel internacional, pero nunca de la manera en la que estamos viviendo esta pandemia. Y de la cantidad de vidas que están siendo afectadas directamente y cómo esto ha afectado el resto del mundo. Estamos viviendo un momento histórico, negativamente hablando, donde se ha trastocado la vida diaria de todos. El que tengamos que estar haciendo conferencias desde nuestras casas, trabajando desde nuestro hogar, tomando medidas básicas como quedarte en tu hogar para proteger a tu familia, a los tuyos y ciertamente a la comunidad de no contagio, las medidas tan básicas de lavarse las manos, usar guantes cuando uno va a salir, todo el cambio de vida, ¿verdad?, que se ha dado en las reuniones públicas, el compartir bodas, cumpleaños, todo ha cambiado. Así que ciertamente lo que hemos hecho a nivel del gobierno federal es que se han aprobado 3 paquetes de ayuda para todos los estados, para la nación, incluyendo a Puerto Rico, el más reciente el pasado viernes, que incluimos información directa para Puerto Rico. Así que en mi carácter personal te tengo que decir que a mí me tocó cuando hablé con mi hermana que vive en Alaska y tengo una sobrina de 5 años que padece de enfermedades respiratorias y vi en su voz, escuché en su voz el temor de qué pasa cuando un familiar, cuando un niño con dificultades ya respiratorias de por sí pudiera estar contagiado. Así que lo sentí bien cerca. Y yo creo que aunque aquí en Washington, D.C. hay muchos casos, en Virginia también hay muchos casos, el quedarse en la casa es la mejor respuesta, y en Puerto Rico también. Y yo sé que en el caso de la isla, los puertorriqueños les encanta ser creativos y salir y buscar la manera de obviar esto. Pero miren la cantidad de muertos que estamos viendo en el mundo y yo espero que podamos resistir esto. Hay un video de cantantes españolas que está saliendo sobre Vivir el 2020, está espectacular, yo hasta lloré cuando lo vi. Exhorto a que la gente también lo vea y se inspire. La verdad que está como para pararle los pelos a cualquiera. Pero entonces hoy nos levantamos en Puerto Rico con una noticia o varias noticias sobre hospitales que están dándole dismiss, ¿verdad?, a sus empleados porque no están pudiendo pagarle. ¿Esto qué tiene que ver con algunas ayudas que sí pueda traer el Congreso o que son ayudas que tendría que legislar a nivel local? Vamos a partir de ahí desde la noticia de una cruda realidad que estamos viviendo hoy en los hospitales en Puerto Rico. Bueno, hay varios. Los que son hospitales 330 o centros de salud a nivel federal, el proyecto del pasado viernes incluye sus fondos de operacionales, los extienden hasta noviembre de este año. Así que todavía no me explico por qué están despidiendo empleados en los centros de salud 330 cuando sus fondos, su capital para operar ha sido extendido hasta noviembre de este año. Y esos fondos están ya disponibles en la legislación federal. Sobre hospitales privados, la legislación federal también permite, y con un relajamiento de las normas a través de CMS, el que reciban todos estos hospitales un adelanto del pago de Medicare. En lugar de reembolso, que muchos hospitales trabajan a nivel de reembolso, a posteriori. Exacto, lo pueden recibir por adelantado. Ahora bien, ¿y esto cuándo podría estar pasando? De que sí se le adelante el dinero. ¿Cuándo podría estar pasando? ¿Para qué fecha? Ya eso es efectivo. O sea que ya ellos pueden estar recibiendo adelantos para los pacientes. ¿Qué se necesita hacer? Solicitarlo.
ellos tienen que coordinarlo directamente con CMS y sus aseguradoras, y ya está ocurriendo. El problema en Puerto Rico es que el 70% de nuestros pacientes de Medicare son Medicare Advantage. Y esta no es la norma a nivel nacional. Esa norma para adelantarle los pagos de Medicare Advantage no ha bajado todavía. Nosotros estamos solicitándole directamente a CMS y tuvimos conversación esta semana para que la misma norma que aplica a Medicare y a Medicare Parte A y Parte B le aplique a Medicare Advantage, y de esta manera los hospitales en la isla que reciben pacientes de Advantage puedan recibirlo por adelantado. Y pacientes Advantage son las personas de mayor edad. Sí, de escasos recursos que utilizan los famosos Advantage o los platinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le sobra más dinero, le paga los espejuelos, le sobra un chavito para la compra. Estos son la mayoría el 70% del Medicare en Puerto Rico se utiliza a través de Advantage. A nivel nacional, los números son bien bajos en este renglón. Hay otra cosa, hospitales privados, como vi el caso de San Jorge, pues que obviamente sus pacientes no son de Medicare por la edad. Tengo una llamada luego que terminemos esta entrevista para ver cómo nosotros podemos mitigar y buscar flexibilizar aún más las reglas federales a través de CMS, así que estamos trabajando con eso. Bueno, vamos entonces ya lleno a lo aprobado por el Congreso en dos renglones, tanto para las personas, los más vulnerables, los más pobres, o las personas que de verdad viven cheque a cheque, no tienen ahorro, que sí se ha aprobado para ellos, para luego entonces pasar a lo que son las pequeñas y medianas empresas, que sabemos que han tenido que cerrar también por el toque de queda extendido. Pero lo primero es que nosotros conseguimos que se aumentara la partida de Medicare para Puerto Rico en un 6%. Antes era 55%, lo logramos incluir por 2 años a un 76%, ahora sube. Y eso significa en Arroyo Habichuela $186 millones adicionales para Medicare Puerto Rico que el gobierno no va a tener que poner. En otras palabras, tarjeta de salud. Lo segundo que recibimos fueron $300 millones a distribuirse entre Puerto Rico y los territorios para los programas del PAN, que son en los cupones de alimentos. Así que ese dinero, estaba hace unos minutos con el secretario de Familia hablando de cuándo llegaría el dinero, y las guías que no se han aprobado a nivel federal para Puerto Rico, no se han aprobado a nivel federal. Y en el caso de Puerto Rico, acuérdense que esto se aprobó el viernes pasado, no hemos cumplido una semana de la aprobación de esta ley. Así que una vez ese dinero esté disponible, va a poder cualificar y se van a relajar las normas para que las personas puedan llenar los cupones de alimentos online y por teléfono y no necesiten la entrevista presencial. También están incluidos para las personas de escasos recursos que perdieron su empleo, ¿verdad? Personas desempleadas. Es la primera vez en la historia que Puerto Rico cualifica para el programa de desempleo federal, que aporta hasta $600 semanales. Y esto va a ser por un máximo de 4 semanas. Y ya eso, el Departamento del Trabajo en Puerto Rico emitió las guías para cómo solicitarlo. Y esta es una ayuda enorme, porque muchas personas van a poder ponerse al día. Ojo, esto es hasta 4 meses. Después regresa a $290 semanales. Así que estas son, el proyecto incluye, son 800 y pico de páginas, incluye fondos para educación online, las escuelas públicas, las universidades, los préstamos estudiantiles, las becas Pell, todo este tipo de cosas tienen lenguaje en el proyecto. Pero si tú me preguntas a mí, yo te diría que estas y el cheque de $1,200 que va a estar disponible para todas aquellas personas que tengan un número de seguro social válido, que hayan rendido planillas en el 2018-2019 y hayan ganado menos de 99,000. Y para las personas como pensionados, personas que viven de seguro social, veteranos o retirados, o personas que simplemente no radican planilla porque no tienen una obligación contributiva, el Departamento de Hacienda en Puerto Rico, en conjunto con el Tesoro Federal, van a emitir unas guías para decirle cómo esa persona puede recibir o depósito o un cheque, posiblemente teniendo que llenar una planilla informativa. Pero eso todavía no se ha acordado con el Departamento de Hacienda, que ya está en comunicación esta semana también y se van a emitir esa guía. Entonces vamos a pequeños y medianos negocios, porque en Puerto Rico este sector privado se compone como de unas 700,000 trabajadores y trabajadoras, y estos pequeños y medianos negocios, si no estaban en la cadena de distribución de alimentos, restaurantes, farmacias, han tenido que cerrar, han tenido unas grandes pérdidas, probablemente hay muchos que no se recuperen.
¿Qué nos tiene que decir entonces sobre los pequeños y medianos negocios en Puerto Rico? ¿Qué hay para ellos? Aquí hay distintos paquetes de ayuda. Voy a empezar desde las primeras. Cuando el huracán Irma y María, nosotros logramos un paquete de CDBG-DR que eran casi 20 billones de pesos para Puerto Rico en distintas áreas. Uno de los programas que el gobierno sometió fue precisamente incentivar a los pequeños y medianos negocios que fueron afectados por el huracán Irma y María. Y esas guías ya por fin salieron la semana pasada y es de un incentivo de hasta $50,000 a pequeños y medianos negocios que fueron afectados por los huracanes Irma y María, aunque usted haya cerrado su negocio. Y ciertamente casi toda la isla fue afectada, así que ese lo tiene que pedir a través del Departamento de Desarrollo Económico. La página específicamente para buscar estos incentivos es www.c de Carlos, D de David, B de Beto, G de González, PR de Puerto Rico, .gov, y ahí usted va a tener la información de cómo accesar esa. Las segundas ayudas, que son las de este paquete federal que se acaba de aprobar, van desde licencia por enfermedad para manejar casos de coronavirus, licencia con paga para cuidar a sus niños porque están cerradas las escuelas o los cuidos, o licencia para cuidar a un familiar. Todas estas licencias pagas para estos empleados van a girar por 10 días para el pago de sus empleados hasta $200 diarios. Van a girarse contra las aportaciones que usted hace de los pagos de seguro social de esos empleados, usted como patrono. Y si se excede esa cantidad, se le adjudica el crédito en la planilla estatal. En el caso de los pequeños y medianos comerciantes, vamos a tener los préstamos que nunca se habían dado, que permiten que usted se le pague, se le perdone ese préstamo. Si usted toma prestado para pagar la nómina, pagar la renta, la hipoteca, los intereses de esa hipoteca, o pagar el beneficio de plan médico desempleado, las utilidades agua, luz y data. Si usted utiliza un préstamo de febrero 15 a junio 30 para pagar estas cosas, ese préstamo se le va a condonar. Usted no lo va a tener que pagar, se lo perdona el gobierno federal. Ahora bien, también usted puede solicitar préstamo de hasta 10 millones de dólares utilizando la banca local, y de hecho ya el Banco Popular emitió las guías que van a estar disponibles desde mañana, y a través de Small Business Administration, la Administración de Pequeños y Medianos Negocios, tienen distintas carteras de préstamo. Pero también hay una que es de un adelanto de hasta $10,000 para usted, que es un grant, ¿verdad? Que se le da hasta $10,000 para que usted pueda mantener este tipo de operación de nómina, todas a través de la página de SBA. Usted entra a www.disasterloan.sba y ahí usted va a tener acceso, ¿verdad?, a esta información. Yo creo que el préstamo más importante es el que se perdona, el que se condona para el pago de nómina de febrero 15 a junio 30. Hay distintas categorías de préstamos que están disponibles también por interrupción de servicios, por daños por interrupción y en distintos intereses. Se está comentando, comisionada, que a pesar de que las ayudas a pequeños y medianos negocios incluyen a las organizaciones sin fines de lucro, están limitadas a hacer el código de 50001C3. ¿Cómo se subsana ese desfase para que este importante sector de primera respuesta se beneficie? Mira, hay unas restricciones para las organizaciones sin fines de lucro que están autorizadas a hacer préstamos por parte de SBA. Y esos requisitos son, primero, que no sea un negocio que genere más de 1/3% de sus ingresos productos de juegos de azar, aunque sean legales, como lo pueden ser las carros de carrera, hipódromo, casinos, ¿verdad? Si reciben más de un tercio de su ingreso de ahí, no va a cualificar. La otra que no va a cualificar es si son iglesias, ¿verdad? Porque hay unas restricciones. Sin embargo, en Puerto Rico sí se le va a permitir a ciertas iglesias, y todavía Small Business está trabajando con el lenguaje para esto. O sea que al día de hoy no están, pero mañana pudieran estar, ¿verdad?, incluidas. Nosotros estamos trabajando una solicitud para que se les permita hacer lo que se hizo con el huracán María, que muchas de estas organizaciones pudieron recibir fondos de FEMA, así que estamos trabajando una comunicación. Lo que sí se permite es, por ejemplo, iglesias que sean patronos y tengan 500 empleados o menos, pudieran solicitar préstamos.
Organizaciones sin fines de lucro, hay, ¿verdad?, distintas categorías hoy que no les permiten, otras que sí, pero SBA todavía no ha emitido la guía final. De hecho, estuvimos esta mañana en un webinar con los médicos y estaba Small Business precisamente diciendo que las reglas no se han finiquitado, no se han terminado para las organizaciones sin fines de lucro ni las iglesias. ¿Qué queda pendiente en el Congreso? Porque han habido varios paquetes de ayuda y se sabe que todavía no estamos en el pico, que esto puede que se extienda muchísimo más de junio, julio, agosto. Algunos ya ponen al 2020 como que se va a quedar, ¿verdad?, esta pandemia y no va a ser hasta el 21, que las cosas van a tomar algún aire de normalidad. ¿Qué queda en el Congreso, en la agenda? Y usted ha sido, por ejemplo, promotora de extender el crédito contributivo por niños a Puerto Rico. Esto tiene pero esto se ha quedado pendiente en la Cámara. ¿Tiene algún tipo de oportunidad en el Senado, por ejemplo? Mira, la medida del Child Tax Credit y el Earned Income Tax Credit fueron dos provisiones que logramos incluir en un proyecto de la Cámara que ya pasó sobre desastre de terremotos. Está en la espera del Senado. Nosotros estamos buscando incluir ambas provisiones en el nuevo proyecto, en el cuarto paquete de estímulo que se está hablando, tanto en el Senado como en la Cámara. Así que estamos en conversaciones con ambos cuerpos legislativos sobre estas medidas, al igual que medidas adicionales, ¿verdad?, para Puerto Rico en distintas otras categorías para que nos aplique como si fuéramos un estado. Estas, a mi juicio, las más importantes, porque ya nosotros cualificamos si tienes 3 hijos o más, pero no cualificas si tienes 1 o 2, que es la mayoría de los casos en Puerto Rico. Así que aquí, vuelvo y repito, el Senado, la Cámara ya lo aprobó, está en la versión, el Senado estamos discutiéndolo, pero estamos buscando que se incluya en este nuevo cuarto paquete. Pero de nuevo, el Senado está en receso, la Cámara no va a volver a sesionar hasta el 20 de abril, a menos que sea una emergencia, así que van a venir cuartos y quintos paquetes y el Congreso va a estar sesionando y legislando para poder atender esta crisis según se sigue desarrollando. Tenemos que tocar el tema de promesas. ¿Algún asunto que quiera destacar sobre la pertinencia de esta legislación en periodos de emergencia como este? ¿Qué mecanismos entiende que deberían usarse en estos momentos para asegurar la recuperación económica a la luz de la legislación propia? Mira, yo he estado hablando con el presidente de la Junta del Oversight Board. En momentos como estos, ellos están extendiendo el uso de todos los fondos, la aprobación de medidas de emergencia, todo lo que se ha solicitado se ha aprobado. De hecho, yo estaba hablando inclusive de la deuda, ¿verdad? En momentos como este vamos a estar hablando de recortes y de deuda. Y gracias a Dios ellos han entendido que este no es el momento para trabajar con eso. Y de hecho, creo que mucha de esa deuda va a cambiar en términos de las ofertas que se estaban haciendo por el gobierno de Puerto Rico, precisamente por el impacto económico. Así que yo creo que eso va a cambiar dramáticamente la oferta y los pagos, ¿verdad?, a esos acreedores. La Junta así también lo entiende y yo entiendo que emitirán expresiones sobre esto en las próximas semanas. ¿Cómo se refleja, si de alguna manera, la situación de desigualdad de los territorios en crisis como las actuales? Mira, la primera te voy a dar un ejemplo. Cuando hace unas 2 semanas atrás el administrador de FEMA hablaba de cómo los estados iban a poder utilizar la legislación federal de emergencia para comprar productos fuera de los Estados Unidos, Washington D.C., los territorios, y en este caso Puerto Rico, tenía que cumplir con el Buy American Act antes de comprar afuera. Yo me comuniqué inmediatamente para decirle, no hay equipos de seguridad, de máscaras y guantes disponibles en los Estados Unidos. ¿Cómo nos vas a obligar a no reembolsarnos ese dinero federal si no conseguimos estos equipos? Eso se cambió ahora para Puerto Rico por la vía administrativa. El gobierno de Puerto Rico envió una carta para solicitar la exclusión y yo estoy radicando legislación para que se nos trate como Estado. Sobre el paquete que se aprobó el viernes, la realidad es que a Puerto Rico le aplicó todas las provisiones como si fuéramos un Estado, incluyendo las de educación, los beneficios de desempleo, el cheque de $1,200. Así que logramos ahí equiparar, pero todavía falta tanto, porque cuando tú tienes la desigualdad en programas federales que ayudarían a tener una mejor infraestructura de salud en Puerto Rico, una mejor infraestructura de educación en Puerto Rico, nuestros niños, nuestros envejecientes, no cualifican para muchos programas y proyectos que sí se ven a nivel federal, y eso pues obviamente es la gran diferencia. Lo ves en los niveles de pobreza
cuando más de un 47% de la población en la isla está bajo los niveles de pobreza a nivel federal. Muchos de estos programas, si se aplicaran, Child Tax Credit, Earned Income Tax Credit, proyectos en el área de salud para niños, para envejecientes que no cualificamos, ¿verdad? Para ciertos, de los 17 programas que tiene Medicare, Puerto Rico solamente cualifica para 11. Pues estás tratando a esta población de manera distinta y esa es la lucha por la igualdad completa, no solamente en todos los programas federales, sino los beneficios y proyectos. Y por último, está trabajando también en conjunto con el Comité de Recursos Naturales en la Cámara, con el Caucus Latino, para que precisamente todas estas poblaciones, no solamente las jurisdicciones contra las cuales se ha discriminado en el pasado, pero las poblaciones también de latinos, ¿verdad?, que tienen una agenda, sobre todo el asunto de la pobreza y una pandemia dando tan fuerte sobre estas poblaciones, están haciendo trabajo en conjunto también. Mira, para llevar un poco más al Congreso. Mira, hoy, por ejemplo, nosotros tuvimos un conference call con los congresistas de todos los territorios, porque nosotros hacemos esto y aunamos esfuerzos en conjunto. Lo hacemos con distintas caucus de manera bipartita. Así que sí, yo me he distinguido en el Congreso por precisamente buscar fuera de líneas político-partidistas, empujar las causas de Puerto Rico, y esta es una de ellas. Y hemos podido ser efectivos logrando incluir a Puerto Rico en mucha de esta legislación, en leyes que están por aprobarse. Incluimos siempre una enmienda para que Puerto Rico cualifique, como lo logramos en esta. Así que yo creo que falta todavía mucho por hacer y siempre buscando aliados para la isla. Bueno, comisionada, pues muchas gracias por su tiempo, se lo agradecemos. Esperemos entonces que los paquetes que se aprueben posteriormente en el Congreso pues también puedan extenderse a Puerto Rico, donde sabemos que la economía ya estaba golpeada. Estamos teniendo el problema también de los hospitales, como en otras partes del mundo también, que la infraestructura probablemente pues no era la óptima. Así que le deseamos mucho éxito en su gestión. Muchas gracias por su tiempo y a ustedes continúen sintonizados acá en Microjuris y hasta la próxima.